Hola a todos, mil gracias por haberse tomado el tiempo de sumarse a esta call, a este curso. Espero que nada, que les resulte interesante. Si alguno me escuchó presentar alguna vez, sabe que yo a veces pongo quinta y corro, pero porfa, cualquier cosa me avisan, si hay algo que no se entiende, que no se escucha, que quieren que después volvamos, van dejando los comentarios ahí en el chat y por supuesto vemos de ir moderando. En esta oportunidad les traemos un poco desde Wunder, como habrán visto en la invitación, un repaso sobre algunas tendencias que estamos viendo como agencia que se vienen para todo lo que es 2022 e incluso varias van a estar viniéndose más adelante también. Lo que vamos a estar viendo hoy es el Future 100, una selección de cosas del Future 100 LATAM. Ahora están viendo en pantalla justamente la carátula del Future 100 Global. Es el informe más grande que tenemos anual del cual se desprende este doble clic que hicimos a nivel regional. Si la cámara me acompaña, ahí vamos. El informe global tiene 100 tendencias, por eso Future 100, que están divididas, como van a ver ahí en pantalla, en distintas categorías y en distintos clústeres de temáticas y de segmentos. Vamos a ver que lo que se hizo básicamente en cada uno de los informes van a tener una descripción de la tendencia, de qué se trata, cuál es la relevancia que tiene para nosotros como sociedad, para las distintas marcas, para las distintas industrias. Está todo muy visualmente muy agradable, muy lindo, muy bien explicado y hay muchos casos de referencia. Toda tendencia lo que tiene de interesante es que hay una observación sobre algo que se está por venir y justamente la manera de detectar que eso se está por venir es a través de unos primeros casos, unas primeras evidencias que son las que pueden llegar a dar sustento de que eso más adelante se va a hacer mainstream, se va a hacer masivo, y si lo podemos detectar a tiempo vamos a estar un poquito en la cresta de la ola de lo que se viene. Como les contaba, el informe de Global tiene 100 tendencias, son un montón, y considera casos de absolutamente todo el mundo. Lo que hicimos en esta oportunidad en la región fue, entre todos los departamentos de estrategia de Wunderman Thompson, desde México para abajo, hicimos un doble clic sobre todas las tendencias y vimos cuáles son las que eran más relevantes y tenían más evidencia y más contenido y más anclaje y posibilidad de impacto en la región latinoamericana. Y entonces llegamos a este informe que tiene 18 tendencias. De vuelta, se desprenden de las más grandes, ¿no? Con lo cual, si se ponen a mirar, van a ver que hay muchos lugares, muchos puntos de contacto. Pero lo interesante de estas 18 tendencias es que tienen un anclaje y una evidencia y una relevancia para el mercado local. Acerca de alguna manera todos esos aprendizajes que nosotros tenemos y observamos en las tendencias globales, que a veces parece como que nos quedan muy lejanos y no son tan relevantes o no se sienten de alguna manera cercanos en la localía regional. En este caso vamos a ver que hay casos concretos de cosas que ya están pasando acá en la región. El Future 100 también lo que detecta de alguna manera en todos esos movimientos de 100 tendencias son lo que nosotros denominamos generalmente en los departamentos de estrategia como macro tendencias. Son los grandes movimientos culturales que se dan en el mundo. En este caso vamos a ver que nuestro informe a nivel regional toca un poquito y nutre 3 de esas, generalmente son 5 o 7 macro tendencias. En este caso traemos tendencias que van a estar abonando la macro tendencia que denominamos como entrando en el metaverso. Vamos a ver que el metaverso es algo que ya no solamente empieza de a poquitito, muy en baby steps, a ser una realidad, sino que no es solamente algo que está pasando en otros mercados y en otros continentes en el mundo, está pasando acá en Latinoamérica. Y vamos a ver casos muy concretos de cómo empieza a aparecer y a florecer. Un renacimiento asoma, es una manera también de ver un poco, poner el ojo crítico en el momento tan clave y tan de quiebre que estamos atravesando todos en este hermoso navío que es el mundo, en donde probablemente todo pueda ir o muy muy mal o muy muy bien, pero sabemos y tenemos un poco la confianza de que las cosas, por lo que estamos viendo, tienen mucha oportunidad de salir muy muy bien, pero es un momento de quiebre y ese renacimiento que decíamos empieza a asomar. Y el uplift emocional tiene mucho también
también de impacto de la pandemia, vamos a ver que todas las últimas tendencias están muy atravesadas por el impacto de la pandemia, pero pone un poquito el acento en lo emocional, y vamos a ver que también para muchas industrias y muchas marcas esto es particularmente relevante. Entrando un poquitito en lo que les contaba del metaverso, y ahí me parece que una buena manera de arrancar tiene que ver con entender a qué nos referimos con entrando en el metaverso. Teníamos una frasecita que nos resultaba interesante de inicio, que decía, bueno, bienvenido al metaverso, ¿no? Este lugar en donde la vida digital y la física empiezan a converger, empiezan a mixturarse, empiezan a fusionarse, en donde la creatividad es ilimitada y hay mundos que desafían la ubicación geográfica que unen a las personas. El metaverso como frase, como término, se acuñó en una novela de ciencia ficción allá por 1992, y hay muchas definiciones. La verdad es que es muy difícil hoy por hoy, en el estadio en el cual estamos, tan de comienzo, tan de inicio, tan de cuadradito cero, empezar a decir qué es lo que puede llegar a ser el metaverso, pero se habla muchas veces de una evolución de la Internet, de un gemelo digital del mundo real, de una sociedad virtual democratizada y verdaderamente sin límites, y de la mixtura, la fusión, la integración de la realidad virtual y física. Hay muchas cosas que estamos viendo hoy en día que tal vez si las hubiésemos, que las vivimos hoy, pero que si las hubiésemos pensado, no sé, cuando éramos muy chiquitos, o mismo si nuestros padres o nuestros abuelos lo hubiesen pensado, les hubiese parecido un disparate total. Es un poquitito en esa situación estamos hoy respecto del metaverso. Hay cosas que pueden sonar disparatadas, pero que ya empiezan a asomar, y en ese sentido arrancamos por lo que es la primera tendencia del informe del LATAM, que ayuda a anclar un poquitito esta noción de que ya estamos entrando en el metaverso también en la región latinoamericana. Acá teníamos una visual que, nada, la primera tendencia es metasociedades, y es un poco empezar a entender cómo de a poquito todos también en la región nos estamos metiendo en este mundo. La visual es de Decentraland para aquellos que lo conocen, seguramente saben sobre este mundo un poco virtual en el metaverso, en donde se pueden comprar parcelas de tierra a través de distintas criptomonedas. Ya hay muchísimas marcas y muchísimos proyectos que están vivos, que ya están ahí, que ya están presentes y que tienen propuestas muy interesantes. Decentraland es el bebé de dos grandes mentes argentinas, Esteban Ordondo y Ari Mielich, que la verdad es que empezaron a coquetear con esta idea hace ya varios años y la fueron llevando hasta lo que es hoy. Pero habla un poco, me parece, y es interesante que lo tengamos en cuenta, del potencial no solamente creativo, sino de innovación y de desarrollo tecnológico que tenemos en un mercado como el de Argentina, que la verdad que es, a veces puede parecer que tal vez no estamos tan bien en muchos sentidos, claramente en otros estamos siendo punta de lanza. Metasociedades, como les contaba, nos invita un poco a empezar a entrar en esta primera etapa del metaverso. Nos propone una de las aristas del metaverso. El metaverso va a tener un montón de aristas que eventualmente van a converger, ¿no? Ahí mencioné hace un ratito las criptomonedas, pero tiene una gran pata sobre lo social, sobre las interacciones. Ahí en pantalla teníamos un poquitito el GIF de lo que es el metaverso de la ex Facebook Meta. Meta básicamente es una referencia al metaverso y a todo lo que ese universo digital nos va a permitir hacer. Y si bien la verdad es que, como les decía, estamos un poquitito en un momento de infancia del metaverso, también ahora es el momento de empezar tal vez a animarse, empezar a entrar, porque es el momento en el cual vamos a poder establecer pautas y reglas para lo que está por venir. Si no entramos ahora y establecemos las propias, probablemente después tengamos que terminar adaptándonos a lo que ya setearon los demás. Y entonces, en ese sentido, si bien es arriesgado, la realidad es que también hay mucho por ganar y hay muchas oportunidades partiendo de algo que se está gestando desde cero. Otra de las evidencias de que ya estábamos como región poniendo un pasito dentro del metaverso, como les decía, tiene que ver con las criptomonedas. Y en ese sentido, la tercera tendencia que nosotros teníamos en el informe se llama criptonomía, ¿no? Una mezcla entre criptomonedas y economía, y cómo la verdad es que las criptomonedas, que hasta hace no tanto, hasta hace un par de años,
eran parecían un mito, parecían una cosa medio rara, mucha desconfianza y mucha incertidumbre alrededor de ellas. La verdad es que ya se están validando y incluso hasta en algunos mercados regulando. También es algo muy volátil, lo pudimos ver en los últimos días. La realidad es que subidas y caídas de precios hacen que la gente se vuelva rica o pobre en un instante, y eso está atado a que es un momento todavía muy de infancia de todo esto. Pero tenemos, por ejemplo, y acá en la visual veíamos clubes de fútbol que, por ejemplo, están empezando a generar sus propias criptomonedas, sus propios tokens, como les dicen ellos. El Atlético Mineiro fue en Brasil uno de los primeros en aparecer con esto, generando una propia moneda para permitirle a los fans y a los miembros del club interactuar, comprar membresías, comprar merchandising, intercambiarse entradas, adquirir distintos bienes y servicios adentro del club. Uno de los primeros, hay ya varios. Otra de las cosas que vemos que también validan de alguna manera y certifican el aval que tienen las criptomonedas hoy es, por ejemplo, Lemon Cash en Argentina, con una versión también incluso en alianza con Visa, para tener una tarjeta que justamente permita combinar las criptomonedas con los pesos argentinos. Las criptomonedas ya nos parece que como un poco parte del sistema financiero empiezan a descentralizar algunas cosas y meten tanto miedo como que ayer, la semana pasada, salió el Banco Central a decir que todavía no había autorizado nada, y todo el mundo volvió un poquitito para atrás, pero inevitablemente es algo que está en revisión, está viéndose un poco qué es lo que pasa. Tenemos casos como el de El Salvador, por ejemplo, que tiene al Bitcoin como moneda de curso legal, entonces inevitablemente hay novedades en torno al universo criptomonedas que dan esperanza de que esto es algo que llegó para quedarse definitivamente, y vamos a tener que ver cómo lo incorporamos o cómo por lo menos podemos tratar de tenerlo en cuenta adentro de nuestras propias estructuras y modelos de negocios. El auge de las super apps es otra de las grandes evidencias que vemos que apalancan un poco esta realidad de que estamos entrando en el metaverso. Super apps es un término que surge de alguna manera en China y en los países asiáticos, como estas aplicaciones que de repente unificaban un montón de servicios y de verticales y permitían hacer todo en una sola app. Hoy por hoy, tanto en Argentina como en muchos de los países de la región, vemos que eso también ya se está dando con muchas de las apps que tenemos. Rappi es la visual que tenemos acá, en donde sigue sumando cada vez más verticales y más servicios y más aplicaciones en toda la región. Mercado Pago también, no hace falta que se los cuente, todos lo usamos seguramente diariamente acá, pero también sigue cada vez sumando más funcionalidades y sigue creciendo como uno de los grandes canales de pago hoy por hoy. En Brasil ya se está testeando en modo beta, es modo beta todavía, pero ya se está testeando WhatsApp Pay para también permitir las transacciones monetarias a través de la plataforma de WhatsApp. Entonces vemos que si bien es algo que viene un poco importado del universo chino y del universo asiático, las super apps también han llegado a la región y también son una manera de evidenciar que de a poquito esta digitalización que parece llevar la delantera en un montón de lugares, también se está dando acá en el mercado latinoamericano. Metatrabajo tiene un poquito que ver con esta presencia y esta fusión del metaverso con los ámbitos laborales, algo que también podía llegar a sonar muy lejano y muy distante pre-pandemia, o por lo menos muy limitado y reducido a algunos países o a algunos mercados solamente. Hoy por hoy es algo que no tengo que comentárselo mucho a todos los que estamos acá. Estamos ya bastante acostumbrados a tener calls de trabajo, a poder conectarnos de una punta y de otra del mundo a distintas reuniones, a distintas soluciones, a hacer trabajos coparticipativos y co-creando todo a través de plataformas online. Incluso tal vez lo que nos propone un poquitito el metatrabajo es empezar a encontrar esos espacios también en el metaverso. Acá en la visual, y perdonen la autorreferencia, pero me parecía que iba justo al grano, estamos viendo lo que es el espacio del metaverso de Gunderman Thompson en Odyssey. Nosotros lo tenemos en colaboración en un desarrollo con Odyssey, pero lo presentamos en el CES del año pasado y la verdad que ya hemos realizado varias reuniones y varias sesiones de trabajo, incluso presentaciones
de estudios como este en el metaverso, y es súper interesante ver la dinámica que se genera y la participación que puede llegar a haber allí. También encontramos que el metaverso de alguna manera viene muy de la mano, por ejemplo, como desarrollos de lo que va a ser Merck para todo lo que tiene que ver con Teams, empezar a incorporar avatares, empezar a transmitir de manera lúdica y de manera inmersiva y de manera digital también distintas interacciones que tienen que ver con lo laboral y que hacen que de alguna manera todo parezca más cercano desde lo virtual y más presente el metaverso de lo que creemos. Un renacimiento asoma, y acá me meto un poquitito con esta segunda macro tendencia que habíamos estado conversando, ¿no? Decir qué es lo que pasa con el momento clave que estamos atravesando, ese momento de quiebre. Y acá lo que planteábamos de alguna manera, y nos ayudaban desde Global, es a entenderlo como un poco la forma en la que vivimos, que ya está, la tenemos que repensar, la tenemos que todos como ciudadanos del globo en el que vivimos, tenemos que replantearnos un poco la estructura, el enfoque de tomar, hacer, usar y perder que veníamos teniendo con los recursos, nos llevó a este punto de quiebre que tanto les mencionaba, y el cambio viene un poco corriéndola por detrás. Entonces, de alguna manera, lo que un renacimiento asoma es nos plantea es el empezar no tanto a tratar de reparar, sino a tratar de recuperar además, ¿no? Ir un paso más allá para terminar de tratar de salvar la situación en la que estamos. Ahí decíamos un poco, estamos en la cúspide de una nueva era, en la que puede surgir la regeneración. Es ese planteo del no solamente el recuperar, sino el regenerar. En un momento de transición, de agitación, de perturbación, en donde los viejos sistemas crujen y cambian y un nuevo orden busca imponerse. La regeneración va más allá de la sostenibilidad y la mitigación de daños para restaurar y nutrir activamente, creando condiciones donde los ecosistemas, las economías y las personas puedan florecer. Es un poquitito, si se quiere, casi que la visión de la sustentabilidad en macro, ¿no? En ese sentido es que veíamos, por ejemplo, algunas iniciativas que también tienen mucho que ver con esto a nivel más transversal, pero la segunda tendencia que teníamos en el informe nos habla de ello. Microbosques lo que plantea justamente son situaciones en donde, y lo vemos en muchas ciudades de la región, en donde hay iniciativas para o bien recuperar áreas naturalmente forestadas, que son tipo, por ejemplo, como acá en Argentina muchas plantas automotrices lo hacen, Toyota, Ford y Volkswagen tienen una pequeña reserva natural cerca, preservando espacios naturales forestados cerca de las plantas, y lo catalogan así de reserva y los cuidan, sino también recuperando incluso zonas en donde tal vez antes había predios perdidos, y la verdad es que se busca tratar de volver un poco a ese equilibrio con lo natural. Acá teníamos una imagen de Goiânia en Brasil, justamente en donde un poco lo que se está viendo es eso, es cómo se empieza a generar de vuelta una convivencia entre lo urbano y lo no urbano un poco más equilibrada. Aparece este concepto de los microbosques, que nosotros tal vez por vivir en una ciudad que naturalmente tiene mucho verde, estamos más acostumbrados a verlo, pero vamos a ver que tal vez en el resto de la región no tanto, y empiezan a aparecer estos conceptos dando vuelta también. Entonces es una manera de tratar de ir recuperando un poco de la biodiversidad que solíamos tener y que necesitamos ver de restituir. También vemos que un poco el concepto de recuperación y de regeneración empieza a extenderse a categorías como por ejemplo la belleza, ¿no? Y acá vamos a también, vuelvo otra vez, mil disculpas con un casito un poco autorreferencial, pero que nos gusta traerlo porque nos parece que es una buena evidencia de eso, y por supuesto si tienen más para agregar a mí me encantaría ver de escucharlos e incorporarlos. Pero la belleza también empieza a evidenciar un montón de valores de época que tienen que ver con el expandir la comprensión de lo que es del status quo que teníamos instaurado y de lo que era hegemónicamente conocido hasta ahora, ¿no? Entonces empezamos a encontrarnos con que, además de tener en cuenta lo que nosotros
como sociedad necesitamos, también empezamos a poner el acento en algunas minorías que tal vez no estaban tan contempladas, que no estaban tan incluidas, y que no era nuestra propuesta desde el lado de marketing, desde el lado de comunicación, desde el lado de la industria en general, muy diversa y muy abarcativa. Este es el caso, por ejemplo, de Degree Inclusive. Seguramente todos lo han visto o han escuchado hablar sobre él. Es un desarrollo que se hizo desde acá para el mercado de Estados Unidos, en donde a través de una colaboración con paneles de personas y de especialistas con problemáticas de movilidad o de impedimentos visuales, se desarrolló un nuevo diseño de desodorante para hacerlos justamente más inclusivos y hacer que todas las personas que tienen problemáticas de movilización o problemáticas visuales puedan acceder a los beneficios de un desodorante de manera mucho más fácil. Esto es particularmente interesante cuando tenemos en cuenta que todos en algún momento, todos los que estamos acá presentes, los que vivimos en este mundo, en algún momento vamos a tener, a menos que se nos corte la vida antes, vamos a tener que necesitar ayuda para hacer algo tan simple como ponernos un desodorante, porque va a haber algún momento de nuestra vida en donde vamos a atravesar algún problema de alguna dificultad motriz o alguna dificultad visual. Y entonces le proponemos a la marca justamente elevar ese propósito que tiene y tratar de ser más inclusiva desde otros lugares y más diversa desde su propuesta en el centro del producto. Eso lleva, por supuesto, a que, gracias a Dios, y es uno de los grandes resultados para mí que tiene este caso, se empieza a subir la vara para todo el resto de la industria, no solamente para el resto de la industria de los desodorantes, para el resto de las marcas adentro de Unilever, sino también para el resto de la industria en general, con un montón de otras cosas. Una vez que uno empieza a ver algo, los demás también pueden ir siguiendo ese paso. Y en este caso, este es un ejemplo puntualmente sobre cuestiones que tienen que ver con impedimentos o discapacidades a nivel motriz y visual, pero también lo vemos en la concepción de, por ejemplo, este es un video que ahora, si quieren, es muy cortito, es el comercial de un lanzamiento de Avon en Brasil, en donde también lo que la marca hizo fue un poco desarrollar una paleta de colores que, aunque parezca rarísimo, todavía en Brasil no existía, que era la de los colores y más adaptados a la piel negra, a la piel de color, y es algo que verdaderamente habla de un nivel de inclusividad y de diversidad para la marca gigante. Nos tomamos 2 segunditos, me avisan si no se escucha, pero lo vemos porque es un laburo muy, muy lindo. Ser mulher negra é nascer com uma missão, seguir com a segurança e a convicção de que o mundo é nosso e somos a revolução. Para pra me ver como eu sou, para notar que eu também tô no mundo pra brilhar. Minha pele traz a minha essência, cada qual com a sua vivência, todas têm o seu lugar. Eu digo eu sou preta em bom tom, eu digo eu sou negra e é bom. Eu digo eu sou preta em bom tom, eu digo eu sou negra, essa é a minha cor. Eu digo eu sou negra, essa é a minha cor. Bater no peito e dizer com vontade: eu sou preta, eu sou negra, essa é minha cor. Y acá vemos básicamente justamente esto, ¿no? Miren, me quedó justito, si se quiere, el char con ese compromiso antirracismo de Avon, ¿no? Cómo de alguna manera la marca se empieza a meter también en cosas que exceden solamente el producto, traen a la vida verdaderamente el propósito de la marca y empiezan a ser relevantes desde otro lugar, empiezan a demostrar que no solamente las marcas son parte de la sociedad en cuanto a lo que proponen puntualmente en cuanto a productos y servicios, sino también a para dónde impulsan las cosas que a la gente le importa, esos propósitos, ese rol que tiene que tener una marca también como actor activo, valga la redundancia, en una sociedad. No solamente el gobierno y la gente la cual toma decisiones y va virando las cosas, sino las marcas también tienen un rol.
ese léxico inclusivo que decíamos también, y la diversidad, se ven cosas tan simples como la industria de la belleza, como se las contaba en cuanto a lo que pasaba con la piel, sino también en cuanto a lo que pasaba respecto de la movilidad. Acá teníamos el caso de Tiendas Corona en Chile, que tuvo el primer desfile inclusivo a fines del año pasado, en donde se invitó a personalidades, a modelos, a participantes que tenían tal vez algunas discapacidades motrices, o visuales también, como para participar y verdaderamente entender que la concepción de belleza que podemos llegar a tener, o de lo que un modelo debiera de ser, es mucho más abarcativo y puede ser mucho más inclusivo y diverso. Microempresarios es otra de las maneras en las cuales veíamos un poquitito este renacer, y esto está muy atravesado también, esta y la que viene, por la pandemia, algo que capaz mucha gente empezó a coquetear con la idea prepandemia, o tenía ahí un poquitito la inquietud de largarse a emprender. Definitivamente con la pandemia tal vez tuvo que hacerlo, o se vio forzada, o vio la oportunidad para hacerlo, y eso fue un camino medio sin una vuelta atrás, ¿no? Ahí decíamos, bueno, en 2020 los consumidores reevaluaron sus vidas y sus valores, en 2022 vamos a estar viendo que se tomaron medidas que van a buscar alinear el trabajo con esos valores, sea el equilibrio entre la vida laboral y la personal, sea irme a trabajar a la otra punta del país o a cualquier otro lado, o verdaderamente poder decir, bueno, el trabajo como yo lo conocía no me cierra, me quiero poner a hacer tal o cual otra cosa. Esto es particularmente pertinente entre los chicos más jóvenes. Ahí veíamos que dentro de un estudio justamente de Microsoft saltaba que el 41% de las personas en todo el mundo estaban considerando dejar sus trabajos el año que viene, 54% en la generación Z, con lo cual los jóvenes son justamente los que están más dispuestos a hackear el status quo y a entender de otra manera lo que estaba pasando, ¿sí? Ellas se recuperan, era nuestra tendencia número 12, y tiene un poquitito que ver con la anterior. Si entendemos que las mujeres son uno de los segmentos que se vio más golpeado por la pandemia. Hay un estudio justamente dentro de lo que es Sonar, que nos contaba que de alguna manera 9 de cada 10 personas que tuvieron que reducir la cantidad de trabajo, de horario laboral que tenían, tanto profesional como, oficializado, como no oficializado, digamos, eran mujeres, porque tenían que estar lidiando con la doble tarea de las tareas en el hogar, la doble demanda de tareas en el hogar que les implicaba la pandemia. Entonces las mujeres se vieron muy atravesadas por todo lo que fue la problemática pandémica y por las cuarentenas, y en ese sentido surgieron un montón de empresas que trataron de visualizar, de ver y de reparar un poco la situación de las mujeres. En la imagen anterior, esa era una visual de Uber. Uber en México, generó una subversión de su aplicación y de sus servicios que se llamaba Ellas, en donde la idea era fomentar el trabajo como driver de Uber, justamente entre mujeres, para que puedan tener un ingreso adicional, y sabían que una de las barreras era el tema de a quién subían en el auto. Entonces esa versión de la aplicación solamente podía ser usada por otras mujeres. Entonces eran mujeres colaborando con mujeres. Lo mismo en Colombia, en donde surgieron un montón de plataformas para justamente poder promover el trabajo y los oficios, tal vez no tan típicamente estereotipados como de mujeres, pero sí para otras mujeres. Uno de los casos que teníamos que nos parecía interesante traer sobre esto es el del Scotiabank en Perú. El Scotiabank en Perú generó lo que ellos llamaron Banco Igualitario, en donde, para aquellos que no lo saben tal vez tanto, Perú tiene uno de los gaps entre mismo salario, mismo rol, digamos, y salario masculino y femenino. Tiene un gap de diferencia de casi un 30%, que es un montón. Entonces lo que el Scotiabank básicamente propuso fue, durante el mes de la mujer, a todas aquellas mujeres que empezaran a recibir su salario y su sueldo en el Scotiabank, el Scotia iba a estar suplantando ese 30% de gap y de déficit que había en su salario, con tokens internos del banco. Ahí volvemos un poquitito a la referencia de las criptomonedas que les contaba antes. Y entonces si tenemos 2 segunditos, está el caso bien explicado, y si quieren lo podemos ver. Si no se escucha, me avisan. En Perú, las mujeres ganan 29.6% menos que los hombres.
En Scotiabank vamos a cambiar esta realidad. Presentamos Banco Igualitario. Ven a Scotiabank, abre tu cuenta sueldo y eliminaremos tu brecha salarial dándote esa cantidad de dinero en Scotia Puntos para que los uses en lo que quieras. Este esfuerzo es parte del Premio Igualitario, una iniciativa que reconoce a las empresas que luchan contra la brecha salarial. Banco de la Igualdad. Eliminamos la brecha salarial durante el mes de la mujer para todas las que abran su cuenta sueldo. De vuelta, este es solamente un ejemplo de cómo las marcas pueden tratar de poner el acento sobre algo que a la gente la está atravesando, que necesita una ayuda, necesita un rol justamente por parte de distintas empresas, distintas industrias, y lo que vemos es que básicamente nada, hay algunas industrias en donde esto se está visualizando, se está tratando de reparar y de recuperar esa situación, y por supuesto son industrias y son esfuerzos que van a salir con una mejor percepción del otro lado, ¿no? En Perú, Perdón, se me disparó de vuelta. Entramos en la última macro tendencia que quería contarles un poquitito, y que antes anticipé de qué se trata. El uplift emocional está también un poco atravesado por situaciones que estuvimos viviendo todos en los últimos 2 años, pero que lo que nos plantea son estas marcas que están proyectando de alguna manera una perspectiva mucho más progresiva, mucho más positiva, ¿no? Para 2022, y fomentando la creatividad y la benevolencia un poco emocional desde otros lugares. Sabemos, y todos lo vimos, creo, lo atravesamos juntos, ¿no? Los últimos 2 años que con el aislamiento, con las cuarentenas, se generaron momentos un poco bastante oscuros, y momentos que desde la publicidad y desde el marketing y desde el rol de las marcas, tratamos todos de atravesar de la mejor manera posible. Tratamos de cuidarnos, tratamos de protegernos, tratamos muy de contener, ¿no? Como que la palabra creo que es contener durante todo ese periodo, todo el periodo de 2020, durante el aislamiento, y me animo a decir que parte de 2021. Ahora ya para 2022 empezamos a entender y a ver que el tono empieza a cambiar un poquitito. Empezamos a salir del encierro, empezamos a encontrarnos de vuelta con algunas libertades y con algunas cosas que nos hacían bien, de a poquito también recuperando los espacios, y por ende también notamos ese cambio de tono en muchas de las cosas que estamos viendo a nivel publicitario y a nivel marketinero. Entendemos que hay un lugar nuevo como para tratar de divertirse de vuelta otra vez, para empezar a ser un poco más lúdicos, para empezar a animarnos a divertirnos con algunas cosas y hasta a reírnos otra vez de otras. Y entonces ahí un poquitito teníamos algunas frases que me parece que lo evidenciaban bien, ¿no? Brenda Mills, que decía: hay una necesidad primordial de jugar, la diversión realmente proviene del agotamiento a largo plazo del consumidor, que necesita un toque de alivio, un toque de entretenimiento. En ese sentido entendíamos que el uplift emocional, lo vamos a ver más adelante, extiende todas las salvedades que trataron de hacerse a nivel mental, porque lo que nos dejó un poquito la pandemia fue eso, ¿no? Estábamos en jaque a nivel físico, el estreñimiento un poco y las dolencias a nivel mental, y hoy por hoy estamos entendiendo muchas cosas también a nivel emocional, estamos poniendo el acento en eso. Terapia TikTok es la 6ª tendencia que veíamos como evidencia de esto en el reporte, y vamos a ver que de alguna manera, así como les conté que al principio había muchas aplicaciones, ¿no?, que suman nuevas verticales y nuevas funcionalidades, porque las aplicaciones mismas, sí, porque las empresas y las industrias las generan, también hay un montón de funcionalidades nuevas que los usuarios están necesitando y que buscan en algunos lugares, ¿no? Terapia TikTok nos habla un poco del uso que se le está dando justamente a TikTok, y más que nada en las generaciones más chicas, en la generación Z, como fuentes de soluciones, de tips, de cierta contención también emocional y mental en cuanto a problemáticas de ansiedades, de estrés, de no saber qué hacer con una determinada situación. El hashtag salud mental, por ejemplo, lleva acumulado más de 3.500 millones de visitas, es un montón. Y empiezan a aparecer
estos terapeutas, porque verdaderamente son todos profesionales de la salud mental en Argentina, en Brasil, en Chile. Acá teníamos el caso de un muchacho en Argentina, pero hay, los refiero después al reporte, hay un montón de evidencias en donde a través de la típica estética y dinámica tiktokera, si se quiere, con filtros, con música, con bailes, con titulares grandes, con challenges, empiezan a tratar de ayudar a sus audiencias a resolver problemas o a darles tips y herramientas que puedan ayudarlos a atravesar momentos de ansiedad, momentos de estrés, momentos de tensión. La generación Z sabemos que es una generación que, si bien está súper abierta a buscar ayuda respecto de su salud mental, también es una generación que viene con un nivel de ansiedad muy grande y muchas veces no necesariamente con todas las herramientas que podrían llegar a tener a la mano respecto del manejo de esas emociones. Se vuelcan a lo que conocen, se vuelcan a TikTok, y ahí aparece un poco este rol de los terapeutas, ¿no? En ese sentido nos parecía que también era muy interesante para tenerlo en cuenta, más que nada de vuelta, desde lo que necesita la gente y desde cómo aparecen soluciones, a veces que tenemos que aprender a verlas en la mano de la gente, ¿no? A veces no es necesariamente lo que la industria puede hacer, sino lo que la gente está buscando en cada una de ellas. Retiros micológicos era la novena tendencia dentro del informe, y de lo que nos habla retiros micológicos es un poco de un desarrollo y una evolución en el mundo de los viajes, en el mundo del travel, en el mundo del hosting, en el mundo de los alojamientos, y en cómo se están también buscando y buceando por nuevas experiencias, ya no tanto yendo solamente a lugares desconocidos, sino buscando experiencias que sean challenging, que sean diferentes, que sean únicas, y que sean únicas desde lo que nos permiten hacer también y acceder a nivel mental, de vuelta, mental y emocional. No solamente quiero estar en un lugar diferente, quiero sentir cosas distintas. En ese sentido empiezan a aparecer lo que se denominaban los viajes psicodélicos guiados, viajes en donde, por ejemplo, ahí teníamos una visual justamente del sitio, pero en Brasil, la comunidad indígena, la voy a pronunciar mal, sepan disculparme, pero Yaguanaguá, básicamente lo que hace es crear un festival, el Festival Mariri, en donde se hace un retiro de 10 días con viajes guiados por chamanes oficiales y por gente que sabe cómo consumirlo, pero con ayahuasca, en un viaje psicodélico y de autopercibimiento, autoconocimiento y profundización a nivel mental y emocional, que hacen que verdaderamente esa sea una experiencia única y una experiencia que desde el universo de los viajes de lujo se está empezando a afianzar y a masificar un poquitito cada vez más, ¿no? Otro de las tendencias que veíamos que ayudan a apuntalar este uplift emocional que mencionábamos al principio tiene que ver con los anuncios un poco más eufóricos. Vamos a ver, como les contábamos, que empezamos a notar y a percibir de a poquito y con alguna timidez todavía, pero un tono diferente, un mensaje distinto, un empezar a animarse a relajar otra vez, a reírse y a divertirse. Acá teníamos justamente la visual de Imperial, una de las marcas de cerveza de Costa Rica, pero lo veíamos también en algunos casos de ejemplos de marcas de la campaña de abecedario de Coca-Cola en Brasil, en donde empezamos a explorar un tono un poco más lúdico de vuelta, un poco más similar a lo que tal vez estábamos acostumbrados a ver pre-pandemia, en donde, en este caso en particular, esto era una campaña en donde se intervinieron las etiquetas para ponerle letras e invitar a la gente a construir esas palabras que tal vez tanto le habían hecho falta durante la pandemia: amor, juego, respeto, amigos, play, bla, bla, bla. Y jugar justamente con esas cosas que a uno le disparan emociones positivas y sentimientos positivos. Por último, ya vamos acercándonos al final, así tenemos un tiempito para charlar después. Teníamos otro de los ejemplos adentro del informe que se llamaba farmacias de salud mental. Y esto básicamente
es bastante, no hubo gran ciencia en el nombre, son justamente esos, farmacias que evolucionaron, así como estamos acostumbrados a ir a una farmacia y conseguir cualquier medicamento, desde un ibuprofeno hasta una curita, empiezan a aparecer farmacias que también lo que proveen son, o sistemas de salud que lo que proveen son el acento en la salud mental, en la contención, en la terapia mental, para ayudar también, entendiendo la salud de una manera mucho más holística, ¿no? Ayudar también con problemas, como decíamos antes, de ansiedad, de estrés o problemáticas que emocionalmente nos bloquean. Teníamos el caso, por ejemplo, en México de farmacias, allá se llaman farmacias similares, acá las conocíamos como las farmacias del doctor Simi, si se acuerdan, o por lo menos yo soy de zona oeste, las tenía bastantes vistas. Farmacias que eran bastante accesibles, esa era un poco la propuesta, y se diferenciaban de otras cadenas justamente por la accesibilidad. En México, además, sumaron también una versión online, una versión digital a través de aplicación de lo que podía ser una asistencia justamente mental. Se podían generar consultas con un doctor Simi virtual que tal vez nos hacía algunas preguntas para entrar y nos ponía automáticamente en contacto con un profesional de la salud mental para ayudar y colaborar también desde ese lado. Entonces, la salud empieza a verse de vuelta, no solamente como una problemática física, como una problemática mental y emocional también. Evoluciona el concepto de salud de una manera mucho más holística, y yo creo que es otro de los grandes aprendizajes y las grandes cosas que nos dejó la pandemia y que definitivamente, gracias a Dios, no van a volver atrás. También teníamos el caso del gerente integral de salud, que surge un poquitito en Sulamérica. Sulamérica es una empresa brasileña que también proporciona, como les contaba, asistencia, proporciona servicios de salud en general, como lo podría hacer acá cualquier clínica o cualquier centro de salud, salvo que allá estaba limitada solamente a cuestiones de salud física, de problemáticas de la salud de manera física. Empieza a integrar también el asegurar la salud mental con este gerente integral de salud. Esa era la última de las tendencias que teníamos en el último de las macro tendencias. Recordemos un poquitito que estuvimos viendo un picadito de cosas. En el reporte van a poder encontrar muchos más y con más ejemplos bien contados. Pueden bucear, buscar, complementar con ejemplos propios también. Pero lo que veíamos sí era este recorrido un poquitito en estas tres grandes macro tendencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo como región estamos entrando en el metaverso, y una carrera que ahí decíamos ya se disparó, ya arrancó en distintas industrias y con distintos players, pero en las cuales vemos que en un futuro no tan lejano vamos a estar todos inmersos. Un renacimiento que asoma, en donde también vemos un poquito ese momento de quiebre que les decíamos, en donde buscamos tal vez volver no solamente a recuperar, sino a reparar y a recomponer ese equilibrio que teníamos con el planeta, y el uplift emocional, en donde también expandimos la comprensión de bienestar y de salud, no solamente a lo físico y a lo mental, sino también a lo emocional. En síntesis, lo que veíamos a nivel diferencias entre el informe de 2021 y el de 2022 es que en el de 2021, como les conté, había cierto optimismo muy cauteloso, ¿no? Ese ir de alguna manera todavía autopreservándonos, cuidándonos con algunas cosas, conteniéndonos mucho. Hoy por hoy, ese optimismo que era cauteloso ya pasó a ser un poco más sin límites y empezó a mostrarse de una manera mucho más transparente y mucho más explosiva. La salud, que hasta el año pasado tenía un acento puesto en lo mental, porque estábamos recuperándonos de la pandemia y de las cuarentenas tan intensas, ya evolucionó en un lugar de salud emocional, en donde empezamos a ver qué es lo que nos pasa, más allá de lo que nos afecte físicamente o el estrés que podamos tener mentalmente, a ver qué es lo que nos está pasando emocionalmente. Todo lo que tenía que ver con iniciativas más de sostener algunos cambios, hoy por hoy esos cambios son
se les exige un poco más, se les exige regenerar, se les exige ir un poquitito más allá, entendiendo que estamos en un momento de quiebre. Y todo lo que hasta hace no tanto era considerado solamente conexiones a Internet o maneras de vivir en el universo meramente como lo conocíamos de Internet, ya verdaderamente empezamos a hablar del metaverso. Eso es algo que también se dio a fines del año pasado y que es una palabra que puede que esté un poquito abusada hoy por hoy o que sea difícil de entender, pero que definitivamente la vemos como que llegó para quedarse y vamos a tener que estar teniéndola en cuenta, no solamente este año, sino los años por venir.